Para los antiguos el pensamiento es un producto de la actividad superior del hombre, que es la inteligencia. Dentro de esta actividad encontramos tres formas en el pensamiento: el concepto, el juicio y el razonamiento. El concepto es el elemento lógico que resulta de la captación intelectual de notas características de un objeto. Cuando la inteligencia se encuentra con la realidad, cuando conoce un objeto, lo que capta a partir de la información que le aportan los sentidos, es decir, el cuerpo, capta notas características de eso que está conociendo y que son esenciales porque son forzosas, es decir, que para que ese objeto sea eso que es, necesariamente tienen que estar estas características. Por lo tanto, el concepto solamente va a señalar o indicar qué es algo y se va a expresar a través de una palabra o por un conjunto de palabras. Estas notas esenciales las expresamos en las definiciones de los conceptos. En definitiva, un concepto es la idea de las cosas en cuanto que permiten que el objeto esté en nuestra mente. Todos los conceptos tienen estas dos propiedades: la comprensión, es decir, el conjunto de notas esenciales que están incluidas en el concepto, que el concepto abarca, es el significado del concepto, en el que se suman ciertas características. Por ejemplo, el cuadrado es un paralelogramo cuyos lados y ángulos son iguales. El concepto, la idea de cuadrado, incluye estas características que son las que lo hacen ser cuadrado. Y la extensión es el conjunto de individuos, de objetos o de sucesos a los que le corresponde este concepto determinado, a los que se les puede aplicar ese concepto. Vemos otro ejemplo: un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son iguales y paralelos 2 a 2. Es decir, que lo podemos aplicar a cualquier figura geométrica que tenga 4 lados cuyos pares sean iguales. Estas propiedades del concepto se relacionan entre sí. Cuando aumenta una de estas propiedades, disminuye la otra. Entonces, cuanto mayor sea la comprensión, es decir, cuanto más notas características tenga un concepto, menor va a ser la extensión, es decir, que se va a poder aplicar a menos objetos, cosas, situaciones. Y la relación es inversamente proporcional, por lo tanto, cuanto mayor sea la extensión, menor va a ser la comprensión, es decir, cuanto más abarcativo sea el concepto, va a tener menos notas esenciales en su definición. Vemos un ejemplo. El concepto figura geométrica se define como un espacio cerrado limitado por puntos, líneas o por superficies. Estas son las notas características de figura geométrica. Ahora, este concepto se puede aplicar a otros dos conceptos: el de polígonos, que es una figura geométrica plana que está limitada por 3 o más rectas y tiene 3 o más ángulos y vértices, o los poliedros, que también son figuras geométricas tridimensionales limitadas por caras planas. El concepto de figura geométrica se puede aplicar entonces a los poliedros y a los polígonos. Ahora bien,
El concepto polígono se puede aplicar a los triángulos, que son polígonos que resultan de unir tres puntos con líneas rectas, y a los cuadriláteros, que son polígonos con 4 aristas y 4 vértices. Dentro de los cuadriláteros tenemos los paralelogramos, cuyos pares de lados opuestos son iguales y paralelos 2 a 2, los trapecios, que son cuadriláteros que tienen solamente 2 lados paralelos, y los trapezoides, que son cuadriláteros convexos sin lados paralelos. Dentro de cada uno de estos conceptos vamos a encontrar a su vez figuras geométricas más específicas. Podemos poner como ejemplo, dentro de los paralelogramos encontramos a los cuadrados, que son paralelogramos cuyos lados y ángulos son iguales. Y así podríamos seguir aumentando la comprensión. Es decir, el concepto de figura geométrica, que está a la izquierda, a medida que va incorporando notas esenciales, va aumentando su comprensión. Es decir, que se va haciendo cada vez más específico y por lo tanto disminuyendo su extensión. Es decir, que al ser cada vez más específicos se pueden aplicar a menos cosas. Y si miramos de derecha a izquierda, disminuye la comprensión porque tienen menos notas características y por tanto aumenta la extensión. Es decir, que los conceptos de derecha a izquierda se pueden aplicar a un mayor número de objetos.